la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Ya tenemos este tema el día de hoy. Está basado en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El tema es el poder de la resurrección de Jesucristo. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, como se ha aparejado cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios para la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo y estando a él sujetos los ángeles y las potestades de todo. Amén. Pueden tomar asiento. Como vemos a través de este mensaje de la palabra de Dios del apóstol Pedro, miramos que este es el gran pasaje sobre la salvación forjada por la muerte de Jesucristo. Es un pasaje interesante que nos da una idea de lo que Jesucristo, mientras estaba muerto, es decir, entre la crucifixión y resurrección, se trata de dos puntos significativos según la muerte de Cristo, según el versículo 18. Este es un versículo que explica exactamente lo que hizo Cristo cuando murió. En los términos más claros nos cuenta por qué murió. ¿Por qué murió Cristo? ¿Y qué hace la muerte de Cristo por el hombre? Y pues de Cristo por el hombre, de hecho este versículo explica la muerte de Cristo tan claramente que deja a quien lo oye sin excusas. Si es que no entiende la razón de su muerte una persona, pues debido a su claridad, todo creyente debe estudiar el versículo y en toda su profundidad y memorizarlo.
Cristo murió una sola vez por los pecados del hombre. El hombre es pecaminoso, es culpable frente a Dios, culpable de no creer en Dios. Simplemente piense con cuánta frecuencia no toman seriamente a Dios y su palabra. Desobedecer a Dios es simplemente, piense con cuánta frecuencia la gente transgrede y quebranta la ley de Dios. De maldecir a Dios, simplemente piense con cuánta frecuencia la gente maldice y blasfema el nombre de Dios. En el tiempo, estamos en este tiempo presente y a través de los siglos, ¿verdad? El hombre ha sido en estas condiciones de maldecir a Dios, de rebelarse contra Dios. Simplemente piense con cuánta frecuencia las personas eligen su propio camino en lugar de elegir el camino de Dios, sus propias cosas, en lugar de hacer las cosas que Dios dice que debemos de hacerlas, de rechazar a Dios. Simplemente piense cuántas personas rechazan a Dios y esto es pecado. Todo esto, mucho más el hombre que ha transgredido la ley de Dios y una vez quebrantada la ley de Dios, el hombre debe cargar, debe pagar la pena. El hombre debe ser juzgado y debe cargar con el castigo por sus pecados. ¿Cuál es el juicio y el castigo? Es la muerte. El hombre debe morir y debe quedar separado de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque ha transgredido, porque Dios es perfecto y solo Dios y los seres perfectos pueden vivir en la presencia de Dios. Un pecador no puede estar en la presencia de Dios. El hombre, este es el motivo por el cual los castigos del hombre lo destinan a la muerte y separación eterna de Dios. Pero este es el glorioso evangelio y esta es la declaración de este gran versículo. Jesucristo murió por nuestros pecados y tomó el pecado y la culpa del hombre sobre sí. Cargó con el juicio y el castigo del hombre. Advierta las palabras por los pecados. Estas palabras son las mismas palabras utilizadas en el Antiguo Testamento para ofrenda del pecado. En Levítico 5:7 nos dice: confesarán su pecado que cometieron y compensarán su ofensa enteramente y añadirán su quinto sobre ello y lo adorarán y lo darán a aquel contra quien pecaron, nos dice el versículo. La cuestión es clara.
Jesucristo se ofreció a sí mismo por el pecado y digamos, esto significa algo maravilloso para el hombre. Ahora podemos ser aceptables ante Dios. Ya no tenemos que estar frente a Dios culpables de pecado, puesto que Jesucristo murió por nuestros pecados. Si confiamos en su muerte, nos cubre entonces el pecado y su culpa ha sido quitada de nosotros. La culpa que tenemos del pecado ha sido quitada de nosotros. Y en Cristo somos aceptables ante Dios. Mire, otro hecho más. Ve otro hecho más. Cristo murió por nuestros pecados y su muerte no debe repetirse jamás. Su muerte en la cruz satisface por completo a Dios y cubre los pecados. La muerte de los hombres para siempre. ¿Cómo? Esto se tratará en el siguiente punto. 1 Corintios 15:3 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a nuestras escrituras. Conforme las escrituras. Cristo murió, fíjense bien, por sustitución. No sé si entiendan eso. Cristo murió por sustitución. Él fue el justo que murió por los injustos. ¿Qué significa esto? Significan dos cosas. Una, Jesucristo fue perfectamente justo o probo. No cometió alguno como hombre. Vivió sin pecado y por lo tanto estuvo frente a Dios como el hombre perfecto e ideal. Era el modelo ideal que todo hombre debería ser. Su justicia fue la justicia perfecta. Esto significa algo maravilloso. Que lo que fuera que Jesucristo hiciera, representar y cubrir a todos los hombres. Dos, que su justicia podía representar la justicia perfecta e ideal y podía cubrir a toda persona y convertirla en aceptable a Dios. Su muerte hizo todo eso. Que su muerte podía representar la muerte ideal y perfecta, y su muerte ideal podía cubrir la muerte de toda persona y hacerla aceptable a Dios. Que Jesucristo podía convertir en ofrenda ideal y perfecta por el pecado del hombre, y su ofrenda ideal por el pecado podía cubrir toda ofrenda. Y encontramos, como nos dice la palabra, por los pecados del hombre y convertirlo en aceptable ante Dios. Y vemos una escritura en Hebreos 4:15 que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, de nuestras debilidades, sino uno
sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecado. Pero sin pecado. Jesucristo ama al hombre y por lo tanto dio su vida por él. El hombre merece morir y estar separado de Dios, puesto que es injusto, es pecaminoso, pero Cristo nos amó, por lo tanto se ha convertido en nuestro sustituto. Ha cargado nuestro pecado y su juicio y nuestra condena y nuestro castigo, y por ende nunca tendremos que morir o estar separados de Dios. Si entregamos nuestras vidas a Cristo, fíjense bien, si no nos volvemos por completo a Él, su justicia nos cubre y su muerte, la muerte de Jesús en la cruz nos cubre. También en Cristo nos volvemos aceptables ante Dios, pero siempre debemos recordar por qué, la razón por la que Cristo murió por nosotros. El justo murió por los injustos. Gloria a Dios. Él sacrificó y sustituyó su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esta es la razón por la cual la muerte de Cristo no se repetirá jamás. Cristo no tiene que volver a morir, porque Él es el hombre perfecto e ideal, como debía haber sido el hombre antes de pecar. Un hombre agradable a Dios sin pecado. Y encontramos el hombre perfecto, ideal, como hombre ideal. Él ha hecho sacrificio perfecto que satisfizo la justicia de Dios. Él ha hecho de una vez por todas el gran sacrificio. Cristo murió para llevarnos a Dios. ¿Cómo es que nuestros pecados, el que nos separan y apartará de Dios? Es el pecado el que nos hace imperfectos, inaceptables delante de Dios. Pero vean la maravillosa verdad. Cuando Jesucristo tomó sobre sí nuestro pecado, el pecado fue quitado de nosotros y por lo tanto estamos frente a Dios en la justicia y ausencia de pecado. En Cristo nos volvemos aceptables a Dios. Cuando Jesucristo tomó la culpa de nuestros pecados y murió por nosotros, se pagó nuestra pena de muerte. Amén. Gloria a Dios. En Cristo ya no tenemos que morir ni estar separados de Dios. Sin embargo, vea un punto crítico. Somos aceptables ante Dios solo en Cristo. Es decir, con todo lo que somos y tenemos, y nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro pasado, presente y futuro. Debemos creer con todo nuestro corazón que Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando creemos genuinamente, Dios nos acepta en Cristo, cubriéndonos con su justicia de muerte. Es decir, la muerte de Cristo es la que nos libra del pecado, si creemos en Él. Amén. Un pensamiento. Mire un hecho trágico.
no todos están en Cristo, no todos creen en Cristo. En realidad la mayoría de la gente maldice, rechaza a Cristo y también a su palabra, y con sus acciones pocos obedecen a Dios y su palabra. Pocos confían en Cristo, pocos han dado sus vidas plena y completamente por Jesucristo. Por lo tanto, pocas personas son cubiertas por la muerte de Cristo. Pocos pecados han sido perdonados. La mayoría continúa cargando sus pecados y sus culpas. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El triunfo de Cristo, según los versículos del 18 al 22, el triunfo se observa en dos. Jesucristo fue resucitado, es decir, vuelto a la vida. Es increíble, ¿verdad? Pero Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. La mayoría de los traductores dicen las palabras. Dicen que las palabras es el Espíritu de Jesús. Jesucristo fue muerto en la carne, pero resucitado y revivido en el Espíritu. Después que Jesucristo murió en la carne, su Espíritu pasó a una nueva vida. Una vida que no podría ser tentada al pecado ni atravesar pruebas y sufrimientos. Jesucristo fue trasladado al cielo, al mundo o dimensión espiritual perfecta donde Él vive en la gloria y en la majestad de Dios por siempre. La misma resurrección es experimentada por todo creyente. El espíritu de cada uno de los creyentes verdaderos es resucitado y vivificado en Cristo, ha hecho vivo por Dios, y ese glorioso día cuando llegue el momento para Él. El creyente en Cristo debe partir e ir a vivir con Dios. Dios lo trasladará, el espíritu del creyente al cielo, inmediatamente, más rápido que un abrir y cerrar de ojos. ¿Así? Y el espíritu será trasladado al cielo, al mundo perfecto y eterno, a la dimensión del ser. El espíritu del creyente será perfeccionado para siempre. Nunca más estará sometido a las pruebas y a las tentaciones de este mundo corruptible. El espíritu del creyente será perfeccionado para vivir en la gloria y la majestad de Dios para siempre. Romanos 5:4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo proclamó victoriosamente su triunfo. Fíjese bien, los versículos del 19 al 20, proclamó la victoria de su muerte y resurrección a los espíritus en prisión y a los que estaban desobedientes de la época de Noé. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que inmediatamente después de que Cristo murió en la cruz, su
resurrección fue ante los espíritus, fíjese bien, ante los espíritus en prisión y proclamó que Él era el Salvador del mundo. El cumplimiento de la promesa de salvación por parte de Dios. Pero ¿quiénes son los espíritus a los que predicó? Las Escrituras dicen, dice bien, que fueron los desobedientes que vivían en la tierra mientras Noé estaba construyendo el arca. A los desobedientes, a los cuales estaban construyendo el arca, los cuales Dios les tenía paciencia. ¿Sabe usted cuántos años les dio Dios en su paciencia? A ver quién me lo dice. ¿Ninguno? Entonces no ponen mucha atención, ¿verdad? 120 años. 120 años duró Noé construyendo el arca, y ese fue el tiempo que Dios les concedió a los incrédulos, pero nunca se arrepintieron. Se burlaban de Noé, mirando lo que estaba construyendo el arca y que les decía que este mundo se iba a acabar en agua. Les concedió 120 años la misericordia de Dios, pero no hubo arrepentimiento. El cumplimiento de la promesa de salvación. Después de que Cristo murió en la cruz y su resurrección, fue a los espíritus que estaban en prisión y proclamó que Él era el Salvador del mundo. El cumplimiento de la promesa de salvación por parte de Dios. Pero ¿quiénes son estos espíritus a los que predicó? Las Escrituras nos dicen que fueron los desobedientes que vivían en la tierra cuando estaba Noé, los cuales Dios les tenía paciencia. Los desobedientes que no fueron salvados durante el diluvio. Definitivamente este pasaje dice que Cristo predicó a los espíritus de los incrédulos que habían vivido en la época de Noé y que estaban en prisión. Estaban en prisión. Es decir, en la prisión del infierno. Significa esto que Cristo les dio una segunda oportunidad. Eso significa para ser salvos. No. Significa que Jesucristo fue ante ellos y proclamó su triunfo. O sea, fue a reivindicar el camino de la fe o proclamar la fe de Noé y de otras 7 personas. Había sido victoriosa la vida de Noé. La proclamación de fe en Dios nunca ha sido reivindicada en su época, y por lo tanto Cristo fue ante los espíritus de los incrédulos, personalmente proclamó la victoria. Significa esto que Cristo proclamó su triunfo. Solo a los espíritus desobedientes de la época de Noé, probablemente no puesto ninguno de los creyentes del Antiguo Testamento. Jamás había tenido su fe reivindicada y demostrada. Solo habían confesado que creían en Dios y en su promesa de enviar al Mesías, al Salvador del mundo. Nunca supieron quién sería Él o cómo lo enviaría Dios, cómo lo usaría Dios para salvar al mundo.
cuando lo enviaría a Dios. Eso no lo sabían. Sabían poco sobre el Salvador, pero creían y confiaban en Él, ante un mundo burlón. Los incrédulos se burlaban. Un mundo burlón, incrédulo, y por lo tanto lo más probable es que Cristo predicara, reivindicara el Evangelio ante los espíritus que habían desobedecido y se habían rebelado en contra de Dios. Si esto es así, entonces, ¿por qué Pedro solo se concentró en los espíritus desobedientes de la época de Noé, en lugar de mencionar los espíritus desobedientes de todos los tiempos? El versículo 21 nos dice el propósito de Pedro consiste en destacar como el triunfo de Cristo salva al creyente. Quiere acentuar la parte que tiene el bautismo, es decir, la limpieza de la conciencia. Fíjese bien, La salvación, por ende, Pedro usa la salvación de Noé y su familia a través del diluvio para ejemplificar este punto, cualquiera que sea el caso. La cuestión es esta: Cristo fue ante los espíritus de los desobedientes en la prisión del infierno y proclamó que había completado la salvación de Dios. Él había completado porque había muerto en el madero de la cruz. Él mismo fue el Salvador, el Mesías del mundo, el cumplimiento de la promesa de la salvación de Dios. Ahora se había cumplido la fe de aquellos que en aquel tiempo antiguo creyeron. Como dice el escritor de Hebreos, que aquellos hombres de aquel tiempo no vieron el cumplimiento, pero lo saludaron en el tiempo. Y con eso Dios los tomó que fueron justos. No vieron el cumplimiento de la promesa de salvación de Dios. Ahora se había cumplido la fe. De Noé, la fe de todos los creyentes, Noé y los otros 7 miembros de su familia. Estaba poblada la tierra y era muchísima gente. Pero de toda esa gente, únicamente 8 personas fueron salvas en el diluvio. Y Jesucristo dice que será así como los días de Noé, así será el fin de este tiempo. Ocho personas fueron salvas. Fueron verdaderamente salvados. Primero de Pedro 3:20 y 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, versículo 20, a los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas personas, es saber, ¿cuántas? 8 personas fueron salvas. ¿Por qué? Por agua. Fíjese bien, es interesante. Por agua. Fueron salvas por agua. Jesucristo salva al creyente a través del bautismo. No el bautismo de agua,
sino el bautismo de una buena conciencia forjada por el poder de la resurrección de Jesucristo. Según el versículo 21, el agua que salvó a Noé es una forma de limpieza que nos salva. El agua que sostuvo, fíjese bien, el agua que sostuvo el arca. El agua que sostuvo el arca y lo salvó a través del juicio de Dios. Se estaba efectuando el juicio de Dios en aquel momento y ellos estaban en el arca y lo salvó porque el arca estaba flotando sobre el agua. Sostuvo al arca y lo salvó a través del juicio de Dios, los liberó del ridículo, ya la burla de los hombres malos, y los liberó de la corrupción del mundo y los condujo, fíjese bien, a una nueva vida. Hizo que muriera el mundo viejo y les dio la esperanza de un mundo nuevo. Hizo que muriera su antigua vida y les dio un nuevo comienzo. Salvó la raza del hombre y creó un nuevo pueblo para Dios. Los liberó del mundo antiguo para pasar al mundo nuevo. ¿Qué está diciendo Pedro? Advierta las palabras. La figura o el cuadro del bautismo es como el agua que salvó a Noé y a su familia. Las aguas del diluvio de la época de Noé ilustran el juicio de Dios sobre el pecado, y las aguas de la inundación manifiestan cómo el hombre fue salvado de un mundo corruptible y llevado a un mundo nuevo. El agua bautismal manifiesta el juicio de Dios sobre Cristo, un juicio de muerte que se debía a los pecadores, ilustra cómo se salva el hombre de una vida y un mundo corruptible, y es llevado a una nueva vida, un nuevo mundo, por la resurrección de Jesucristo. Pedro dice que el bautismo que ahora nos salva, pero se apresura, fíjese bien, a explicar lo que quiere significar. No está diciendo que el agua o el acto del bautismo nos salve. Pedro es claro acerca de esto, tan claro como puede expresarse. No es la limpieza la que de la carne, ni la forma exterior y la ceremonia, lo que limpia y salva. No es eso. Poco podemos limpiar el exterior, es decir, el exterior, con el cuidado más detallado, pero se necesita más para ser salvo. Porque muchos se han bautizado y se vuelven al mundo, no para salvos. Se necesita algo más para ser salvo. Es la limpieza de una buena conciencia forjada por el poder de la resurrección de Jesucristo, la que salva a una persona. Advierta que nuestras conciencias queden limpias por la resurrección de Cristo,
¿De qué manera la resurrección nos limpia nuestras conciencias? Si Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, entonces significa que Cristo es el que sostuvo ser el Salvador del mundo. Y por lo tanto puede salvarnos de nuestros pecados. Y puede limpiarnos de todo pecado y librar nuestras conciencias. Puede darnos una conciencia clara y pura. Jesucristo salva al creyente cristiano. Esto significa algo maravilloso. Los cristianos nunca más tendrán que temer nada. Él les proveerá y los protegerá y los librará durante las pruebas y las tentaciones de la vida, por terribles que éstas sean.